Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, coordinador del módulo de glaucoma de Oftalmo Córdoba 2020, junto con el doctor Nicolás Becerra. Hoy vamos a tener una charla magistral del doctor Javier González, quien es especialista en glaucoma, facultativo responsable de la unidad de glaucoma del Hospital Meixoeiro de Vigo. Nos va a comentar y nos va a mostrar sus excelentes videos sobre anatomía quirúrgica del ángulo. ¿Podés compartir pantalla, Javier? Muy bien. Bueno, buenas tardes, días o noches, según corresponda a todos. Y vamos a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien. Bien. Vale, se ve todo, ¿verdad? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Todo perfecto. Bien. Bueno, pues buenas, como digo, buenas noches, días o tardes, según corresponda, a todos los que accedan a ver este vídeo. Me encuentro aquí invitado por Oftalmo Córdoba, y me encuentro, pues la verdad, pues muy honrado por esa invitación y quiero agradeceroslo por estar hoy aquí. Bien, voy a hablaros hoy, que me habéis pedido, de anatomía quirúrgica del ángulo esclerocorneal. Esto tiene muchas formas de titularlo. Podemos titularlo un milímetro clave, un milímetro clave, porque todo lo que vamos a hablar hoy se va a constreñir a 1 milímetro de ancho, justo en la zona de limbo, en la que vamos a manejar una serie de conceptos anatómicos para mejorar nuestra técnica quirúrgica, para que nos sea más fácil la comprensión y la realización, sobre todo, del tallado de los tapetes, sobre todo el tapete profundo. También podemos titularlo patrones de disección límbica en cirugía de glaucoma, la anatomía quirúrgica del limbo esclerocorneal y su aplicación práctica. O también podríamos decir que es una agoniolocalización a externo, o sea, es localizar las estructuras angulares desde la visión del cirujano en tiempo real. Bien, me gusta siempre hacer un homenaje al doctor Maquet de Valladolid, profesor del quizá el curso decano de glaucoma de España, que se hace en la cátedra de Valladolid, en el IOBA, y que, bueno, pues es a la manera de los anatomistas que yo recuerdo de mi época de estudiante de medicina, y cuando todavía se explicaba encima de una pizarra y no ahora con todos estos medios que tenemos ahora que son fantásticos, pero en aquel momento se explicaban muchas cosas sobre una pizarra. Pues estos anatomistas, que tenían una visión sintética muy desarrollada, eran capaces de, con unos trazos muy sencillos, resumir un montón de conceptos anatómicos, como luego después vamos a ver. Y yo recuerdo que el doctor Maquet dibujó esta especie de Y modificada que estáis viendo ahí, y en eso resumió pues todas las estructuras del ángulo. A mí me parece una regla mnemotécnica muy buena que tengamos en cuenta este dibujito lo tengamos muy, muy presente, porque luego después nos va a ayudar a localizar las estructuras que van a ser claves durante la realización de la cirugía, en este caso la cirugía no perforante, pero también veremos en la cirugía de la trabeculectomía y en otras muchas cirugías, como puede ser un implante express, etcétera, etcétera, que vamos a ver que tiene una aplicación práctica muy llamativa, estupenda. Bien, aquí estáis viendo que lo que hemos hecho ha sido añadirle cosas a esa Y, le hemos añadido, pues aquí delante le hemos añadido la córnea, aquí por detrás hemos añadido la esclera, aquí entre estos dos picos hemos añadido el trabéculo y el canal de Slane, aunque realmente
En la anatomía real, como luego después veremos, no es exactamente así, pero bueno, es como regla mnemotécnica sí nos sirve. Y aquí tendríamos el músculo ciliar que se va a insertar en el espolón escleral. ¿De acuerdo? Pues esto que estamos viendo aquí realmente es la base para comprender todo esto que vamos a hablar a continuación. Entonces vamos a ver aquí estructuras importantes, como va a ser el limbo esclerocorneal, ¿de acuerdo? Vemos esta zona de aquí que limita con la córnea, con el tejido translúcido de la córnea. Hay una lengüeta que avanza por fuera y que va a terminar justo pues, donde está también el limbo córneo conjuntival. Tenemos otra estructura también que avanza hacia adelante, que es el septum escleral. Es una pequeña lámina de esclera que luego después vamos a ver que tiene una importancia capital para la discriminación de los diferentes patrones que vamos a considerar. Tenemos el espolón escleral y la línea de Schwalbe. La línea de Schwalbe sería justo donde coincidiría en la zona donde está el pico o la parte más anterior del septum escleral y que se continuaría con la de este método. Bien, ¿por qué al final hablamos de todo esto? Bueno, pues porque una serie de cirugías que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, por ejemplo, esto fue cuando se habló del implante express. En el implante express se habló de que había que colocarlo en la línea gris. Esa era la recomendación. El problema estaba en que muchas veces no se localizaban bien las estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que efectivamente veríamos que la línea gris sería esta zona de aquí. Sin embargo, fijaros que aquí nos están diciendo que el espolón escleral está localizado aquí. Si nosotros vamos un poquito más atrás, vemos que si esto es la línea gris, porque la línea gris está formada entre digamos, el avance hacia afuera del tejido translúcido corneal que se imbrica en la esclera, que es opaca. Esa mezcla de esos dos tejidos va a formar esa línea gris que estamos viendo ahí. Pero si nos fijamos, el espolón escleral no puede estar aquí, va a estar bastante más atrás, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lógicamente, aquí donde nos decían que teníamos el espolón escleral, pues realmente no es eso. Este esquema dio la vuelta al mundo porque realmente pues se utilizó mucho para decir dónde había que colocar el implante express, y entonces había errores anatómicos como este que estamos viendo aquí. Pues, si nosotros aplicamos esa regla, esa mnemotécnica, esa especie de Y o esa llave, por llamarlo de alguna manera, para poder localizar esas estructuras, vemos que realmente el espolón escleral no nos puede quedar aquí, estará bastante más atrás, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir ese dibujo, y aquí entre el espolón escleral, un poquito por delante del espolón escleral, lo que vamos a tener es el canal de Schlenk. Entonces ya empezamos a localizar estructuras, vamos a ir localizando también y diferenciando lo que son los distintos patrones. Fijaros, aquí hemos hecho algo más, hemos... perdón. Fijaros, si nosotros dividimos entre donde termina por delante el septum escleral, que es en esta zona anterior donde está la línea de Schwalbe, y nosotros delimitamos la línea gris conforme la vemos cuando nosotros abrimos el primer tapete, el tapete superficial. Si nosotros delimitamos, vamos a encontrar que estas dos líneas que nos van a caer aproximadamente por aquí, nos van a delimitar esta imbricación del tejido corneal translúcido en el tejido opaco escleral, y esto va a ser la línea gris. Pues bueno, si nosotros trazamos una tercera línea por detrás que tenga la misma distancia entre la segunda y la tercera que hay entre la primera y la segunda, entonces esta línea va a caer siempre encima del espolón escleral. Y esto es una regla que, salvo que el ojo sea un ojo deforme, o porque tenga una disgenesia, o porque sea, por ejemplo, un glaucoma congénito, etcétera, etcétera, esta regla se va a cumplir siempre. Y lo que sí que va a haber diferencias es en la distancia que hay entre el limbo
córneo conjuntival, que va a estar a no en todos los pacientes va a estar en el mismo sitio, y la distancia que hay entre ese limbo córneo conjuntival y el espolón escleral, porque son las dos referencias que nosotros vamos a tener presentes. La primera la vamos a tener a la hora de tallar el tapete superficial. Normalmente tomamos la referencia del espolón, perdón, del limbo córneo conjuntival como límite anterior del tallado del tapete superficial, y luego después la referencia del espolón escleral, porque a continuación vamos a entrar en el canal de Slane. Pues vamos a ver que la distancia que existe entre el limbo córneo conjuntival y el espolón escleral sí que presenta muchas variaciones entre los diferentes individuos. Y eso va a hacer que no todos los pacientes tengamos que avanzar la misma distancia para llegar al canal de Slane. Y eso es una cosa importante y es lo que justifica todo lo que estamos comentando aquí. Entonces, estas 3 líneas que estamos viendo aquí es lo que va a definir lo que llamamos el truco o la regla de las 3 líneas, como luego después veremos que la vamos a aplicar sobre todo en el patrón tipo 1. Entonces es importante que tengamos esta referencia. Esto aproximadamente viene a ser medio milímetro el espacio que hay entre cada una de estas líneas, ¿vale? O sea, entre la primera y la segunda línea vamos a tener aproximadamente medio milímetro y entre la segunda y la tercera línea otro medio milímetro. Bueno, pues entre las dos, lógicamente, vamos a tener 1 milímetro y ese es el milímetro clave que os decía anteriormente, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se correlacionan todas estas estructuras entre sí y cómo van a dar lugar a los diferentes patrones. Fijaros que aquí he colocado el canal de Slane, lo he colocado un poquitín más hacia afuera, para, digamos, hacer que los dibujos y los esquemas que vayamos a presentaros se correspondan más con la localización real, en la realidad de las estructuras cuando nosotros estamos operando los pacientes, ¿vale? Entonces, fijaros, bueno, hay muchos intentos de clasificación de estas estructuras. Bueno, aquí, por ejemplo, en un dibujo hablaban de zona gris, zona blanca, pero como luego después veremos que las zonas grises pueden no corresponder a la misma estructura siempre, y esto es importante. Entonces lo que tenemos que hablar es de estructuras y no de zonas, porque las zonas nos van a, y los colores sobre todo, nos van a despistar, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos una situación completamente distinta, Aquí tenemos zona gris aquí, zona blanca aquí, pero aquí tenemos una zona gris aquí, una zona blanca aquí y otra zona gris aquí detrás. Luego aquí esto ya empieza a ser distinto, Por ejemplo, en este otro caso tenemos una zona gris aquí, que divide, que separa la córnea translúcida de la esclera opaca, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo esto no es igual a esto, se parece mucho a este esquema de aquí, pero, por ejemplo, este esquema ya no es el mismo, ¿vale? O este otro que estamos viendo aquí, que este ya, como vemos, se difumina. Esta línea gris que vemos aquí tan nítida, o que la vemos aquí, por ejemplo, correspondiendo al canal de Slane, vemos aquí que esta línea la vemos como mucho más difusa y como que se ha ensanchado. Pues vamos a ver por qué ocurren todas esas cosas. Fijaros también, esto es una especie de divertimento que os pongo para que veáis que esos círculos que estáis viendo ahí, que parece que no están oscilando de forma sincrónica, fijaros lo que ocurre cuando nosotros retiramos los anillos que lo rodean. Veis que están, ahora sí vemos que realmente son sincrónicos. Son los dos círculos, son iguales, pero en cuanto volvemos otra vez a poner los anillos, uno negro y otro blanco, parece que esos anillos ya no van sincronizados. Entonces esto es un ejemplo simplemente para deciros que los colores son relativos y dependen de las estructuras que vamos a tener alrededor de las estructuras que nosotros estamos considerando, como luego después veréis.
Entonces, vemos que no nos podemos fiar de los colores. Entonces, no es cuestión de colores, va a ser cuestión de patrones. Y esos patrones sí que van a ser fáciles de diferenciar, fáciles de poder saber cuál es uno y cuál es otro, y nosotros lo que tendremos que hacer es actuar en consecuencia, en función de lo que nosotros nos encontremos. Porque luego después vamos a ver que muchas veces no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de circunstancias individuales que pueda tener anatómicamente cada uno de los ojos que estemos manejando. Entonces hay que hablar de una comprensión tridimensional. Ya hemos dividido este milímetro en una zona anterior de medio milímetro y una zona posterior de otro medio milímetro, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer otra subdivisión más y entonces dividir esto en 4 zonas. Y aquí vamos a tener 4 estructuras importantes. Vamos a tener fundamentalmente en la parte superior, supero-anterior, vamos a tener el tejido translúcido corneal residual, vamos a tener en la parte infero-anterior o anteroinferior el septum escleral, vamos a tener en la parte superior el tejido opaco escleral residual y finalmente en la parte infero-posterior o posterior-inferior va a estar el canal de Slen. Pues bien, este esquema conviene que lo retengáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque fijaros que aquí vamos a tener una estructura que va a tender a dar una coloración más oscura que va a estar delante, y aquí vamos a tener otra estructura que también va a tender a dar una coloración oscura, pero que aquí en este caso va a estar detrás. Y la diferencia de localización van a ser medio milímetro más adelante o medio milímetro más atrás. Pero esto que medio milímetro puede parecer que no es mucho, en el ángulo que realmente pues una zona donde precisamente no estamos abundantes de espacio, cuando estamos manejando implantes como por ejemplo puede ser un implante express, colocarlo un medio milímetro más atrás o medio milímetro más adelante puede suponer que entonces nos roce con el iris y tengamos problemas. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros operamos. Y fijaros, esto que para facilitar la comprensión me voy a limitar simplemente a que dependa solamente del grosor del tapete que nosotros estamos realizando, pero no siempre es así, porque luego después, como veremos, podemos a lo mejor tener un tapete más grueso que esto y seguirnos encontrando con un patrón tipo 1. A veces no depende solo de eso, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que lo que vamos a encontrarnos con un patrón y en función del patrón que nos encontremos tendremos que actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, para que sea más sencillo, más comprensible, aquí hemos tallado un tapete que no es muy grueso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mucho tejido en la parte anterior, mucho tejido corneal translúcido, tenemos mucho tejido opaco escleral, entonces aquí pues nos va a dar, este tejido corneal translúcido es muy grande, este tejido opaco va a ocultar por completo el canal de Slen y entonces nos va a dar un patrón que va a ser como este. Fijaros, aquí vamos a tener esta zona que es la línea gris anatómica verdadera, que es esta zona de aquí. Aquí por detrás tenemos esclera y como es muy gruesa, no podemos ver por transparencia el canal de Slen. Luego nos va a dar este tipo de patrón que vamos a llamar patrón tipo 1. Este patrón tipo 1 es, si vamos a colocar un implante express, es el mejor, porque no vamos a tener problemas con la localización de la línea gris, porque la vemos claramente, ¿vale? Pero después veremos que si se trata de otro tipo de patrón, ya la cosa se puede complicar. Entonces, en este caso, en este patrón tipo 1, va a ser un patrón que, sin embargo, como no vamos a ver directamente el canal de Slen, cuando nosotros queramos tallar el tapete profundo, pues vamos a tener mayor dificultad y vamos a ver cómo lo vamos a manejar, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a ver algún vídeo. Este es un ejemplo de patrón 1. Entonces, lo que hacemos es que delimitamos la línea gris de donde empieza a opacificar hasta donde termina de hacerlo y después trazamos una tercera línea por detrás. Tomamos una referencia externa. Esto está hecho sobre un vídeo en el que no teníamos esa intención no sé, aquí se ha parado. Vamos a ver. No teníamos la intención de realizar,
simplemente que lo hemos analizado después cuando lo hemos editado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos tomando referencias externas. Lo normal es que hagamos una muesca, o que hagamos una marca nosotros para que no tengamos equivocaciones. Ahí estamos. Vamos a verlo de nuevo. A ver si no se nos para. Aplicamos la regla de las 3 líneas. ¿Veis? Y cuando estamos tallando el tapete profundo, efectivamente, el espolón escleral y el canal de Slane va a estar localizado donde nosotros habíamos previsto. Ay, ¿qué es esto? Perdonadme un momentito, que es que... Ahora. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, fijaros, este es un ejemplo ya más moderno. Ahí estáis viendo cómo estamos delimitando la línea gris, trazamos una tercera línea por detrás y hacemos las marcas laterales para tener esa referencia, ¿vale? Y ahora vamos a ver si realmente nos vamos a encontrar el espolón escleral donde nosotros esperábamos. Aquí estamos viendo que estamos ya, parece que nos estamos metiendo en algún sitio oscuro, que al final cuando terminamos de tallarlo efectivamente está el canal de Slane donde nos lo esperábamos. Vale, entonces eso en cuanto al patrón tipo 1. Vamos a suponer el caso contrario. Entonces en el caso contrario sería que hemos hecho un tapete muy grueso, y entonces aquí nos queda muy poco tejido translúcido, de tal manera que a través de este tejido translúcido vamos a ver el septum escleral, que es esclere y es opaco y es blanco, y aquí en la parte posterior tenemos poca esclera que nos va a permitir ver por transparencia el canal de Slane, que es oscuro, fijaros aquí. Entonces nos va a dar este tipo de patrón, fijaros, es completamente opuesto al anterior, ¿vale? Y estamos viendo que tenemos una serie de estructuras, que fijaros, esto es el septum escleral. Si nosotros vemos un espécimen de esqueletomía profunda no perforante visto desde abajo, esto sería el techo del canal y esto es el septum escleral, ¿vale? Que sería esa estructura que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces se da la circunstancia y la paradoja que donde teóricamente tendríamos que encontrarnos la línea gris, lo que nos vamos a encontrar es una línea blanca. Acordaros de aquello que os decía, de que los colores son relativos y que muchas veces nos van a confundir. Entonces, si nosotros queremos localizar en este patrón dónde está la línea gris, esto que está aquí realmente no sería la línea gris anatómica, sino que lo que tendríamos sería el canal de Slane. Por lo tanto, si nosotros queremos colocar un implante express, ojo, no colocarlo aquí atrás, pues tendríamos que irnos a la línea gris que está aquí delante. Lo que pasa es que no es gris, aquí parece que es blanca, ¿de acuerdo? Por aquello de que los colores son relativos, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, Esto sería un patrón tipo 3. Bueno, eso es lo que ya os he enseñado anteriormente. Y fijaros, y lo hemos hecho así para que se comprenda mejor. Entre el tipo 1 y el tipo 3 hay un patrón intermedio, que es el patrón tipo 2. Entonces hemos hecho un tallado no tan profundo. Entonces aquí tenemos menos tejido que en el patrón tipo 1, pero tenemos más tejido que en el patrón tipo 3, con lo cual empieza a transparentarse un poquito el septum escleral. Ya no lo vamos a ver esto tan negro, vamos a verlo más gris. ¿Y aquí qué ocurre? Que tenemos menos tejido opaco escleral y empieza a transparentarse el canal de Slane, de tal manera que el color de ambas estructuras se iguala. Entonces parece que la línea gris se difumina y se ensancha. Este sería un patrón tipo 2, ¿de acuerdo? Que correspondería a este que os estoy enseñando aquí, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos un ejemplo, fijaros, aquí tenemos la línea gris, fijaros cómo se ensancha y se difumina, puede ser el más difícil de reconocer cuando uno no está habituado a manejar este tipo de patrones, ¿vale? Es muy fácil de reconocer el tipo 1 y es muy fácil de reconocer sobre todo el tipo 3, porque es el... Bueno, ¿qué es esto? Aquí estáis viendo, esto sería un patrón tipo 2, la línea gris
que aparecía tan clara, ahora parece más difuminada y aumenta de grosor, aumenta de anchura. Entonces, ¿cuánto aumenta? Pues justo aumenta lo correspondiente a la línea gris, que sería medio milímetro, más lo correspondiente al canal de Slane. En medio milímetro y medio milímetro va a ser 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, en el patrón tipo 2, otra forma de reconocerlo, si tenemos alguna duda, ver que la anchura corresponde más o menos al ancho del cuchillete mini Crested, aproximadamente, que mide 1,25, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, siempre lo que hacemos es delimitar, ahí lo vemos, anterior y posterior, y volvemos otra vez a colocar el cuchillete para ver y reconocer que eso es un patrón tipo 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se manejaría esto. Ahí estamos viendo nuestro patrón tipo 2, vemos que se corresponde con el ancho del cuchillete. Pues bueno, sabemos que el patrón tipo 2 la parte posterior correspondería de las 3 líneas a la primera y la tercera. Esto sería la línea más anterior de las 3 líneas y esto sería la línea posterior. Y ahí podemos trazar la línea intermedia. Ya tenemos las 3 líneas, ¿vale? No es necesario que lo hagamos, pero simplemente lo hago para que se vea y veamos la correspondencia, ¿vale? Ahora tallamos los márgenes del tapete profundo. Y fijaros, aquí tenemos otra situación. Aquí sería ya el patrón tipo 3, ¿de acuerdo? Como son vídeos antiguos, algunos, pues hemos tomado referencias externas de algún vaso con alguna forma especial. Y el patrón tipo 2 sería este, ¿vale? Tanto el patrón tipo 2 como el patrón tipo 3, los dos se manejan igual, porque en los dos estamos viendo directamente la frontera entre el espolón escleral y el canal de Slane, que realmente es la estructura que nos interesa a nosotros. Bien. Bueno, vamos a ver, a propósito de de 2 casos, cómo estas estructuras varían en función de la profundidad a la que nosotros estemos tallando los tapetes, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí esto es un tapete que estoy tallando, que como tiene epiesclera que no la he podido limpiar bien, pues me va a quedar un tapete, como vais a ver, excesivamente flexible, muy poco rígido, que luego después no me va a cerrar bien, y entonces lo voy a arreglar haciendo otro tapete más, ¿vale? Voy a tallar un segundo tapete superficial, Esto que puede parecer muy difícil, pero realmente es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es no correr, Fijaros que aquí estoy viendo bien también el frente cortante del cuchillete, entonces por esa razón sé que no estoy demasiado profundo, y aquí tenemos los dos tapetes superficiales, los dos, ¿vale? Pero fijaros cómo aquí ya nos ha cambiado el patrón, Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Tenemos uno y tenemos 2 tapetes, ¿vale? Que entre los dos hacen un tapete superficial que debiéramos haber tallado, ¿vale? Fijaros, aquí ya tenemos otro patrón, y vamos a ver la diferencia entre el patrón tipo 1, que vamos a ver, ahí está, esto era cuando habíamos tallado el primer tapete, vemos la línea gris, aquí tenemos patrón tipo 1, y cuando hemos tallado el segundo tapete, ya nos hemos ido más profundos, pasa lo que habíamos dicho anteriormente, y entonces estamos viendo un patrón tipo 3, ¿vale? Entonces, esto, de lo que se trata es que yo localice justo esta última línea de aquí atrás, Eso es lo que yo tengo que localizar siempre y marcarla para saber cuánto tengo que recorrer en el tallado del tapete profundo. Vamos a ver si eso es así.
Y ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos, ahí lo vemos claramente, el patrón tipo 3, ¿vale? Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Pero aquí, fijaros, vamos a jugar más, a arriesgar más. Vamos a ir de jugador arriesgado y vamos a... vamos a ver. Aquí tenemos un patrón tipo 1 y entonces vamos a manejarlo con la regla de las 3 líneas y vamos a decir, me voy a encontrar con el espolón escleral, voy a delimitar la línea gris desde donde empieza a opacificarse hasta donde termina de hacerlo y tallo y marco una tercera línea por detrás, ¿vale? Entonces digo, ahí es donde va a estar el límite entre espolón escleral y canal de Slen, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hacerlo de otra manera, fijaros. Ahora tallo otro tapete por debajo y vamos a ver lo que ocurre. Como veis voy muy despacito, no correr. Esto es el truco para que no nos salgan mal las cosas. Si queremos ir demasiado deprisa, lo más probable es que cometamos algún error. Y luego aquí una vez que se comete el error es muy difícil rectificar, ¿eh? Ahí tenemos nuestro segundo tapete. Y vamos a ver lo que ha ocurrido, ¿eh? Fijaros, no tenemos un patrón tipo 3, que sería lo que cabría esperar. Fijaros, tenemos un patrón tipo 2, ¿eh? ¿Vale? Este patrón tipo 1... en el primer tapete y patrón tipo 2 en el segundo tapete. Y es que no todos los pacientes anatómicamente son iguales, entonces lo que sí que es cierto es que son 3 los patrones que nos podemos encontrar y que tendremos que actuar en consecuencia, ¿eh? Fijaros, ahí ya sabemos dónde va a estar el límite entre el canal de Slen y el espolón escleral, en esa zona de ahí. Y al tallar el tapete profundo ya tenemos la orientación de hasta dónde vamos a tener que llegar. Y ahí estamos. Bueno, podemos verificar las entradas del canal de Slen, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, pues sirve porque fijaros aquí lo que os comentaba anteriormente. Nosotros normalmente cuando abrimos el primer tapete, cuando abrimos la conjuntiva y al tallar el primer tapete, normalmente tomamos como referencia el limbo córneo conjuntival, ¿eh? Entonces, por lo menos en mi caso, yo no suelo meterme más adelante porque tampoco es necesario. ¿De acuerdo? Cuanto más te metas adelante, más grande te va a salir la ventana trabeculoestemética, pero realmente sale lo suficientemente grande llegando hasta el limbo córneo conjuntival. Pero si os fijáis aquí, fijaros cómo aquí cómo cambian los colores, ¿eh? Fijaros aquí, y tenemos que en este caso, fijaros dónde tenemos la línea gris. Esto es la línea gris, esto es un patrón tipo 1. Y aquí este es otro patrón tipo 1, pero fijaros que este está muy cerquita del límite anterior del tapete, mientras que se está bastante más atrás. Bueno, pues estas variaciones son muy comunes, ¿eh? Los pacientes, esto sí que es verdad que es frecuente encontrarte que haya pacientes con distancias muy cortitas entre el espolón escleral y el limbo córneo conjuntival y otros en los cuales pues es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que no hay mucha diferencia es en digamos, las dimensiones de ese área de transición que es la que nosotros estamos estudiando ahora. Vamos a ver para qué sirve todo esto, ¿vale? Aquí tenemos un patrón tipo 3. Tomamos como referencia este vaso redondo, que va a ser muy visible en toda la cirugía, y ahí teóricamente donde tendríamos que llegar. Aquí parece que nos estamos metiendo en que podría ser canal de Slen, pero realmente no lo es porque estamos mucho más atrás. Aquí lo mismo, fijaros, no hemos llegado hasta donde tenemos que llegar
Entonces lo que hago es descuelgo, esa estructura que estoy descolgando ya es el espolón escleral, y ahí me estoy encontrando, fijaros, con las fibras nacaradas típicas del espolón escleral. Entonces sé que por ahí es donde lo tengo que buscar, y aquí lo tenemos. Este es el canal de Slane y sí que está ahora a la altura que cabría esperar. Normalmente hacemos muescas, ¿de acuerdo? Lo que pasa que cuando yo hice estos vídeos, en estas cirugías, pues no había hecho muescas ni nada y lo tuve que hacer después en la edición. Bueno, aquí estábamos, era cuando utilizábamos las espátulas de Koch, no hacíamos viscodisección todavía. Ese es el techo del canal, ¿vale? Ahí se ve perfectamente. Y ahora estamos retirando el suelo del canal. Ojo que esto no es destechar, eso es retirar el suelo. Destechar es cuando abrimos el tapete profundo, cuando abrimos el canal, quiere decir. Aquí tenemos un patrón tipo 2 también, visto desde otro ángulo. Y podemos trazar las 3 líneas. Es útil para saber dónde vamos a encontrar unas y otras. Fijaros, ahí parece que nos hemos metido en algún sitio, sin embargo eso es espacio supracoroideo. Fijaros que además ocurre una cosa que nunca ocurre en el canal de Slane, se hernia. Cuando nosotros nos metemos en el espacio supracoroideo, vemos que el tejido uveal se hernia, lo que no ocurre con el canal de Slane. Ahora, como hemos desestabilizado esta zona, porque la hemos debilitado, al tirar del tapete nos la estamos arrastrando hacia adelante. Vamos a ver que parece que estamos rebasando este límite, pero vais a ver lo que ocurre. Ya hemos abierto el canal de Slane. Ahí tenemos adherido, fijaros, al techo parte del suelo. Eso a veces ocurre. Vale, fijaros que aquí, vamos a poner un poquitín más atrás. Ahí. Fijaros, una vez que hemos abierto, como ahora sí, se corresponde a las marcas que habíamos dicho. Otro patrón tipo 2, aunque no se ve muy bien. Y tomamos como referencia ese vaso. Ayer me preguntabais, o antes de ayer me preguntabais qué pasa cuando pasan estas cosas. Bueno, pues vamos con mucho más cuidado. Evidentemente esto no es conveniente porque se nos desestabiliza todo el lecho del canal, del lago escleral, pero bueno, tenemos que ir con cuidado, descolgar aquí el espolón escleral y ahora sí nos estamos metiendo en el canal. Fijaros la diferencia, como aquí el tejido tiende a herniarse, Aquí el tejido tiende a herniarse en la parte posterior, pero no lo hace en la parte anterior. Y este es el espolón escleral. Bueno, parte también. Aquí es que lo hemos cortado por ahí, por esa zona. Vale. Entonces ahí es donde está ese vaso que hemos tomado como referencia. Exploramos también los colectores. Y esto es un patrón tipo 3. Sabemos que ahí es donde está el límite entre el espolón y el canal de Slane. Lo marcamos. Y ahora vamos a ver lo que ocurre. A veces, no siempre pasa, pero a veces mete uno la pata. Te vas a entrar justo antes del canal. Vais a ver lo que ocurre. Como desestabilizo la zona, realmente parece que estoy en el canal, pero vais a ver que me he metido justo antes. Y fijaros lo que ocurre con ese supuesto canal. No hay canal, lo que hay es que se están herniando una serie de mamelones, insisto, en la zona, porque me parece que ahí hay tejido que no me deja ver el canal, pero vais a ver que al final tengo que desistir. Para que veáis que yo también, o sea, no todas las cirugías me salen bien. En algunos casos pues tengo algún problemilla. Vale, entonces ahí veis que tenemos aquí un mamelón en esta parte derecha. Eso evidentemente no es canal de Slane. Vale, entonces ya nos hemos dado cuenta. Ahí tenemos esas fibras transversales. Pues tenemos que hendirlas. Y vais a ver que ahora sí vamos a entrar al canal. Cuando entramos en el canal ya se va a relajar
porque claro, al haber cortado esta zona lo vemos arrastrado hacia adelante. Parece que hemos rebasado mucho el límite que nos habíamos marcado. Pero vais a ver, ahí veis como ya no se produce la herniación, ya estamos en el canal de Slane, ¿vale? Nos apoyamos un poquito en la viscodisección, también porque en ese momento además la cosa está un poquito delicada. Y ahí tenemos nuestra ventana trabeculoestemética. Fijaros, esto es el espolón escleral, se ve ahí perfectamente, ¿vale? Que lo hemos levantado, y la parte que queda del espolón escleral aquí abajo, que hemos partido por la mitad por la entrada prematura que hemos hecho. Ahí está, fijaros como cuando ya se ha relajado, ahora ya está donde tenía que estar, fijaros. Bueno, aprovechamos esa hendidura que hemos hecho para colocar ahí el snopper clip y terminamos la cirugía. Bien. Bueno, un poquito más de anatomía. Fijaros aquí, cuando estamos viendo por debajo el espécimen que retiramos del tapete profundo, vemos, esto sería el techo del canal. Aquí estaría el septum escleral, esto sería la línea de Schwalbe, esto, la parte anterior ya corresponde a córnea clara, ¿vale? Esto es espolón escleral, y fijaros cómo lo que se correspondería, esto que estamos viendo aquí, el techo del canal, correspondería a esta zona del trabéculum pigmentado, ¿vale? Aquí lo que pasa es que lo hemos retirado, fijaros cómo falta el tejido, es esto que estamos viendo aquí. Esta parte anterior del septum escleral correspondería con el trabéculum no pigmentado, que como sabéis, una vez realizada la esclerotomía profunda no perforante, es la zona que más va a filtrar, ¿vale? Y esto, perdón, vamos a ver qué me ha pasado aquí. A ver. Ahí está, vale. Y esto que estamos viendo aquí, que es la Descemet, ¿de acuerdo? Aquí se ven claramente las tres estructuras, y esto para que veamos también la referencia. Aquí se ve mucho más claro el septum escleral, el techo del canal y la córnea clara. No todos los pacientes se ve tan bien como en este. Esto sería el espolón escleral, ¿de acuerdo? Y esa zona, eso sería en la línea de Schwalbe. Bien, fijaros, errores que pueden cometerse cuando uno no tiene clara la anatomía, y cuando uno no localiza adecuadamente las estructuras, angulares. Fijaros, aquí localizan adecuadamente no el canal de Slane, sino el límite entre el espolón escleral y el canal de Slane, pero fijaros dónde van a hacer la preincisión. La preincisión la están haciendo justo en el canal, en el espolón escleral. Fijaros que la línea gris nos quedaría aquí delante. Van a hacer la preincisión muy atrás, y por lo tanto el implante express va a quedar muy trasero. Pensar que el implante express además tiene un espolón trasero antiextrusión que mide aproximadamente de un grosor de medio milímetro igualmente, y eso se va a meter en el iris. Fijaros que incluso aquí se van todavía más atrás, fijaros dónde están pinchando. Entonces, no están, digamos, siguiendo las instrucciones de que este dibujo sí es correcto. Fijaros que aquí nos lo está haciendo la preincisión justo entre el límite entre la córnea clara y, digamos, lo que ya vendría a ser la esclera opaca, aunque realmente no está muy bien dibujado o no contempla todas las posibilidades que podemos tener, como estamos viendo, de patrones anatómicos, ¿vale? Pero donde te están diciendo que tienes que hacer la preincisión es justo donde, de tal manera que lo que te quede por delante sea córnea clara, ¿vale? Entonces no lo están haciendo así, por lo tanto, lo más probable es que tengamos el implante excesivamente trasero, ¿vale? Bien, en una situación
de patrón tipo 3, ¿cómo identificar la línea gris? Pues ya lo hemos comentado, ¿eh? Aquí, evidentemente, la línea gris no va a ser esa zona. Si nosotros hacemos la preincisión en esa zona, fijaros aquí. Si nosotros estudiamos esto, fijaros, esto es el trabéculum pigmentado. Estamos justo delante del trabéculum pigmentado o justo en el trabéculum pigmentado. Fijaros dónde nos queda el implante express. Está completamente metido, embutido en el iris. Entonces, para que el implante express quede bien colocado, tiene que entrar aproximadamente en la línea de Schwalbe. ¿De acuerdo? Es donde tiene que aflorar en cámara anterior. Entonces, para que eso ocurra, tendremos que colocar la preincisión bastante más adelante. ¿Vale? Entonces, una forma que podemos hacer, reconociendo que esto es un patrón tipo 3, delimitar esa falsa línea gris que es el canal de Slane y en vez de irnos hacia detrás, irnos hacia adelante. Y lo que tenemos aquí delante, inmediatamente, eso sí es la línea gris, aunque la veamos ahí un poquito más blanca, y ahí es donde tenemos que hacer la preincisión. ¿De acuerdo? Ahí es donde tiene que estar, donde estaría la línea gris, donde tenemos que hacer la preincisión en el caso de un patrón tipo 3. ¿De acuerdo? Entonces, los del express, para llevarse para casa, para nunca confundirse, hacer la preincisión siempre de manera que lo que te quede por delante de la aguja sea córnea clara. De esa manera nunca nos vamos a equivocar. ¿De acuerdo? Bien, y entonces estaríamos cumpliendo con esta recomendación de este dibujo que sí es correcto. ¿Vale? Y entonces nos quedaría el implante bien colocado, saliendo aproximadamente por la zona de la línea de Schwalbe. Entonces, para resumir, para concluir, el patrón tipo 1 va a ser el mejor para el express porque localizamos la línea gris anatómica verdadera. Va a ser desfavorable para la no perforante porque no vemos directamente, como ocurre en el patrón tipo 2 y en el patrón tipo 3, dónde está el canal de Slane, ¿vale? Y entonces tenemos de una manera o de otra, como dijéramos, inventárnoslo. Y entonces lo que hacemos es manejarlo con la regla de las 3 líneas que hemos visto, ¿vale? El patrón 2 es un patrón intermedio, favorable para la no perforante porque localizamos también dónde está el límite entre el espolón escleral y el canal de Slane. Lo podemos manejar directamente y el patrón tipo 3 es el más profundo, pero ojo, al colocar el express no confundir el canal de Slane con la línea gris, ¿de acuerdo? Sin embargo, este sí es favorable para la no perforante, ¿vale? También se maneja de manera directa. Bueno, todo esto que os he contado aquí está en esta publicación que se llama Anatomía quirúrgica del limbo esclerocorneal, que editó el laboratorio TEA, que tiene una serie de monografías muy interesantes, y está en esta monografía que es la número 85. Si alguien tiene interés, os puedo pasar el contacto para que os permitan, porque esto está colgado en internet, para que podáis acceder y poderlo ver. Bueno, buenísimo, sería fantástico. Y esto sería todo lo que os tenía que contar hoy. Brillante, como siempre, Javier, excelente. Pues muchas gracias. No. Una consulta, ¿en pacientes miopes generalmente termina con patrón tipo 3 o en general tiende a hacerlo más superficial y no necesariamente termina en ese patrón, digamos? Es que lo del patrón es un poco lo que te sale, no es lo que tú quieres hacer. Porque tú intentas hacer un tapete muy fino, hombre, normalmente no es que intentes hacerlo muy fino, intentes hacerlo de un grosor más o menos adecuado, siempre. Lo que ocurre es que a veces te salen finos y otras veces te salen más gruesos, pero muchas veces te sale un tapete muy grueso y te sale un patrón tipo 1. ¿Entiendes? O sea que realmente no depende tanto de eso. Por ejemplo, ahí el septum escleral no todos los pacientes lo tienen igual de grueso e igual de opaco. Entonces eso, quieras que no, si tienes un septum escleral que es muy denso, entonces te va a dar más fácilmente el patrón tipo 3 que si es de la otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de cosas, hay factores individuales que hacen que tú en un momento determinado, cuando tú levantas el primer tapete, lo que te vas a encontrar es una sorpresa. Lo que pasa que, bueno, tienes que saber identificar qué tipo de patrón es el que tienes y actuar en consecuencia. Fantástico.
Otra consulta, ¿siempre marca los tapetes esclerales con el Crescent? 15 grados o 30 grados no utiliza habitualmente, ¿no? Utilizo el 30 grados para hacer la delimitación y para iniciar el tallado del tapete profundo. Sí, utilizo el 30 grados. Utilizo un 15 grados, utilizo un 30 grados, utilizo el Crescent de 2,3, el Crescent normal y el mini Crescent. Son los cuchilletes que utilizo. Muy bien. Bueno, yo utilizo un bisturí con hoja del 15 normal como escarificador para limpiar la piesclera. Son los cuchilletes que utilizo. Perfecto. Claro. Javier, o sea, uno por ahí, los primeros errores que uno comete cuando hace la técnica es que talla el tapete profundo superficial. Eso es lo más habitual, o al menos en mi caso. Para los que ¿qué recomendás vos para los que se inician en la técnica? ¿Intentar tallar lo más profundo el tapete profundo? El tapete profundo hay que intentar hacerlo a 90% de profundidad. Entonces, vamos a ver. Yo ayer o antes de ayer, os ponía en los vídeos que yo lo que hago son 2 catas de profundidad en una de las esquinas cuando voy a empezar a tallar. Porque de esa manera es muy fácil saber a qué profundidad estoy. Cuando empiezo a levantar un poquito, sé que tengo que estar un poquito por encima de esas 2 catas de profundidad que he hecho, que llegan hasta el espacio supracolideo. No pasa nada por pinchar con un cuchillete de 30 hasta llegar a ese espacio, porque como el tejido uveal cede, a no ser que tú pinches mucho, no lo vas a atravesar, no lo vas a perforar ni lo vas a dañar. Entonces, bueno, pues puedes llegar perfectamente hasta ese espacio virtual, el espacio supracorrideo, para que tengas 2 marquitas que te puedan servir para que tú puedas iniciar tu tallado y hacerlo pues lo más profundo posible. Hombre, hay quien dice que llegar, por ejemplo, al azul vaquero o al azul índigo, ¿no? Que es el color característico que se ve en el lecho del lago escleral cuando estamos muy cerquita del tejido, el tejido uveal, el tejido coroideo. Sí. Y con respecto al tapete superficial, ¿sería recomendable empezar tallando un poquito más grueso el tapete superficial para intentar tener un patrón tipo 3 donde uno pueda ver cómo el color del Schlem, que es aparentemente el problema de tallar muy profundo el tapete superficial es que te puedes ir fácilmente y entrar con el Crescent en cámara anterior cuando no lo deseas, o sea que tampoco es muy conveniente. Lo ideal sería hacer un tallado de 1/3 del grosor de la esclera, pero como eso es, digamos, muy difícil, a no ser que tengas un sistema, pues un ecógrafo o algo que te mida y te diga exactamente cuánto, y un cuchillete que tú puedas calibrar, ¿no? Para poder saber a qué profundidad tienes que tallar. Bueno, al final todas estas cosas vienes haciéndolo pues un poquito lo que llamamos a ojímetro, pues con la experiencia que te va dando pues el hacer muchas cirugías. Bueno, a veces nos encontramos con que te has metido antes de tiempo, que tienes un tapete excesivamente grueso. Todavía me sigue pasando a mí de vez en cuando, no siempre, pero bueno, a veces te pasa. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender a manejar y saber cómo hacer. Hombre, que hagas un tapete que llegues ya hasta el espacio supracorrideo normalmente no te suele pasar, pero bueno, sí que a veces el tapete que haces es excesivamente grueso. Bueno, tampoco es conveniente. Pero bueno, de cualquiera de las maneras, yo he visto cirugías en las que el tapete era muy grueso y han funcionado muy bien, y al revés, cirugías con tapetes muy finos que también se han cerrado. O sea que todo esto, como la cirugía de glaucoma, si algo no tiene o es, digamos, uniformidad, pues tenemos que habituarnos a estar trabajando siempre con todas este tipo de sorpresas y todas estas imprevisiones que ya de por sí la naturaleza nos brinda, ¿no? Claro, tal cual. Lo ideal es encontrarse con algún colector que esté filtrando cuando uno está tallando el flap profundo. Entonces, como que por ahí te guían mejor la localización.
Bueno, lo que pasa es que los correctores muchas veces lo que suelen hacer, y sobre todo cuando el ojo se pone más blando, es sangrar. Entonces eso muchas veces lo que hace es que te dificulta más, ¿no? Pero bueno, no es parte del juego. ¿Qué haces, Esto, perdón, qué haces cuando te encuentras con una perforante? Estás tallando el flap superficial o profundo y te encuentras con una perforante. ¿Qué haces? Si os fijáis, yo lo que manejo mucho son fragmentos de mosteta. Los corto, muy finitos, y los tengo como en la recámara, detrás del cuchillete siempre. Entonces, en cuanto tengo un sangrado o cualquier cosa, lo que hago es empujarlo con la pinza, lo muevo un poquito, porque el que tener el ayudante ahí metiéndote una hemosteta, eso es demasiado grande todo. Entonces necesitas algo más chiquitín, más pequeño, que puedas ir intercambiando a medida que se van mojando, ¿no? Pero bueno, de esa manera, la verdad es que si te habitúas a trabajar así, pues tienes bastante buena visualización. Lo veis en los vídeos, se ve, ¿eh? O sea, habréis visto seguramente más de uno que aparece ahí un trocito de mosteta y que están cortados precisamente para eso. Con gran enfado de algunos de mis residentes porque les quita protagonismo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, fantástico. ¿Tenés alguna pregunta más, Nicolás? Yo ya estoy. La verdad, ¿Tienes experiencia, Javier, con los láseres creo que son de dióxido de carbono para hacer sí, la PNP? no tengo experiencia, pero he visto cómo lo hacen y la verdad no creo que sea mejor que el tallado manual. Bien, buenísimo. La verdad es que he visto el resultado y no me gusta. A pesar de que ahora vuelven otra vez a intentarlo, ¿no? Pero no soy... Yo creo que haciendo las cosas con un mínimo de cuidado se puede hacer una cirugía no perforante que no se puede superar con el láser, ¿eh? Sí. Vamos, de ninguna manera. Bien, una última pregunta. Para la goniopuntura, ya que este webinar lo van a ver muchos residentes. ¿Qué valores de intensidad utilizas? Bueno, vamos a ver. Dependiendo de... yo es que en la goniopunción distingo 3 situaciones distintas, ¿vale? Por ejemplo, paciente que acabo de intervenir. Acordaos que ayer os decía de que no todas las ventanas trabeculoesteméticas filtran igual. Ayer os puse algún ejemplo, antes de ayer, os puse algún ejemplo de unas que filtraban mucho y otras que no filtraban nada, ¿vale? Bueno, pues eso es algo que nosotros tenemos que tomar como habitual. Entonces, lo del tema de no hacer goniopunciones, pues, hombre, si uno tiene la suerte, por lo menos yo es que no sé, pero quizá la población que yo manejo aquí, tengo mucha variabilidad en cuanto a la tasa de filtración de las ventanas trabeculoesteméticas. Aquí además tenemos es una zona en la que tenemos muchísima pseudosfoliación, es tremendamente frecuente y que sí que ocurre que, hombre, el ojo pseudosfoliativo es un productor de proteínas tremendo. Y esas proteínas a donde van a ir a acumularse, pues en los sitios de desagüe, y los sitios de desagüe que nosotros les creamos en la ventana trabeculoestemética. Entonces, bueno, pues eso es relativamente frecuente que los pacientes con pseudosfoliación pues tengan enseguida esas ventanas trabeculoesteméticas empiezan a filtrar menos, ¿no? Pero puede ocurrir también que en el posoperatorio inmediato te encuentres con un paciente que filtra muy poco y tienes que hacerle algo. Claro, si tú no tienes una buena compuerta externa, o sea, un tapete suturado adecuadamente, entonces vas muy vendido al hacer la goniopunción. Entonces ahí tienes que hacer lo que nosotros llamamos una microgoniopunción. La microgoniopunción es con la menor potencia que te pueda dar el láser jack que tú manejes, intentar, más que hacer un agujero franco, es adelgazar la zona, o sea, es como si dijéramos dar pequeños golpecitos para o bien dispersar el material que pueda haber de, por ejemplo, pseudosfoliativo, o bien simplemente en esa zona hacer que localmente tenga una mayor tasa de filtración o hacer un agujero muy, muy, muy pequeñito que te permita no perder cámara, porque aquí la clave que yo os he dicho ya es que lo que no tenemos que perder es cámara.
Bueno, esa técnica la desarrollé pues una temporada que estuve haciendo cirugía sin implante y sin sutura, en lo cual, pues hombre, tuve que dejar de hacerlo porque la tasa de prolapsos de iris se me disparó al 25% y claro, aquello no era de recibo, entonces tuve que ya plantearme de nuevo todo el tema, empezamos a trabajar con implantes, empezamos a suturar de nuevo los tapetes, ¿no? Entonces, cuando uno sutura el tapete superficial, lo que está haciendo es contribuyendo a la defensa de la cámara anterior. Entonces yo con este tipo de cirugía tengo dos compuertas, que se llama la compuerta interna, que es la ventana trabeculoestemética, y la compuerta externa. La compuerta interna, si está intacta y no la he perforado, pues una compuerta que por sí misma me va a mantener la cámara, pero tiene el inconveniente de que si no tengo un refuerzo posterior con el tapete, si esa ventana, por ejemplo, es un poquito grande, un estornudo o un pequeño golpe que se dé el paciente o cualquier cosa, pues puedo hacerla reventar. Y si se revienta, lo que voy a tener es una hernia de iris ahí y se me complican mucho las cosas. Entonces, yo lo que hago es juego con la sutura del tapete superficial, que lo suturo, pues yo creo que probablemente bastante más tenso de lo que lo hace la mayoría, y jugar también con la integridad de la ventana trabeculoestemética. En función de lo que yo haya conseguido hacer en la cirugía, pues también tengo que cerrar más o menos el tapete externo y jugar con las dos compuertas, ¿vale? Por eso yo siempre hablo de la teoría o la estrategia de la doble compuerta. Si tengo que hacer una goniopunción temprana y tengo un tapete correctamente cerrado por detrás, voy a tener una buena defensa y lo más probable es que yendo con cuidado y haciendo una microgoniopunción no vaya a tener ningún tipo de problema. Ahora, si no tengo el tapete suturado en la parte posterior, pues en cuanto abra la ventana trabeculoestemética se va a producir una descompresión brusca y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces ese es, digamos, el truco. Después, hombre, manejamos suturolisis, lo que procuramos hacer, si hago suturolisis, no a trabajar en la ventana trabeculoestemética al mismo día, y al revés. Si trabajo en la ventana trabeculoestemética, no se me ocurre hacer una suturolisis el mismo día, porque entonces cuando puedo tener problemas, ¿vale? Entonces, uno tiene que ir poquito a poco, siempre pasito a pasito y muy despacio, para evitarnos complicaciones y problemas. Buenísimo, buenísimo. La verdad que fue muy, muy productiva la charla con vos, Javier. Aprendimos un montón y creo que, bueno, Me alegro mucho. Va a ser muy positivo para todos los residentes y bueno. Os invito, si no lo tenéis, a que os hagáis con este fascículo, ¿vale? Ya os digo que está en internet. Si tenéis interés, os puedo pasar el contacto para que os den las claves para poder entrar. Y en fin, ahí está explicado todo, pero yo sé que esto es un poquito farragoso y sobre todo cuando se enfrenta por primera vez, quedarse y entender bien todos los conceptos a veces es un poquito complicado. Pero bueno, aquí viene todo explicado. Yo creo que, bueno, por lo menos me he intentado esforzar en explicarlo lo más sencillo posible para que se entienda. De cualquier manera, yo sé que alguno de vosotros, alguna de las chicas que el otro día participaron, yo creo que se habían leído el fascículo porque ya incluso reproducían palabra por palabra muchas de las frases que yo había puesto ahí. O sea que eso me alegra mucho. Aprendimos mucho con tus videos, esa es la realidad. Pues muchas gracias, hombre. Para eso están, para eso se hacen. Bueno, buenísimo. Gracias por una verdadera clase de anatomía la que diste, ¿eh? Anatomía como los antiguos anatomistas. Bueno, de nuevo. Y bueno, nos estamos viendo, Javier. Muy bien. Gracias por haber estado. Un placer. Vale. Un abrazo a todos. Bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.